Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. El que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió: no exijáis más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió: no extorsionéis a nadie, no hagáis falsas denuncias y contentaos con vuestro sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando el tercer domingo de Adviento. Como nosotros sabemos, el periodo de Adviento es la preparación para la Navidad. Y la preparación tiene 2 sentidos, como sabemos bien, ¿no? Porque Jesús ha venido en la humildad de la carne, en el pesebre de Belén, y ha de venir al final de los tiempos, en la humildad, en la majestad de su gloria, ¿no? Entonces, las 2 venidas de nuestro Señor están unidas en la Sagrada Escritura por Juan. Por eso siempre, en este domingo, nosotros hablamos de Juan el Bautista. Como ustedes saben bien, además, porque nos preparamos para la venida de Jesús, el Adviento es un tiempo de penitencia. Entonces por eso se usa el color morado, ¿no? Violeta, dice la gente que no sabe, ¿no? Pero en la misa sí se llama morado, digamos, ¿no? Excepto hoy, que se usa un color rosado, que es este, ¿no? Porque quiere decir que hoy es como el paréntesis del Adviento, ¿no? Es como, este es el domingo de la alegría, digamos así, ¿no? De hecho, así comenzaba la misa de hoy, ¿no? Decía: alegraos siempre en el Señor, vuelvo a insistir, alegraos, el Señor está cerca, ¿no? Y todas las lecturas hacen referencia a eso, ¿no? La primera, que dice: grita de alegría, hija de Sión. La segunda: alegraos siempre en el Señor. Bueno, ese versículo que he citado recién, ¿no? Así que hay una fuerte, digamos, connotación a la alegría, porque aunque en el Adviento todavía Jesús no llegó, sin embargo, su promesa es una cierta presencia, y es ya un cierto triunfo, ¿no? Así que eso es lo que significa esta alegría de este tercer domingo de Adviento. Decíamos que el personaje central aquí es Juan, porque nosotros tenemos que ubicarnos siempre en el Adviento como si estuviéramos a la expectación del Mesías, ¿no? Y sabemos bien que Juan preparó las 2 venidas. Preparó la primera venida, porque de hecho Isabel se dio cuenta que María, su prima, era mucho más que su prima y que era la madre del Señor, cuando el niño saltó de gozo en su vientre, ¿no? Así que Isabel recibió el anuncio de la salvación de su niño que todavía no había nacido. No hablaba y ya confesaba a Cristo, Juan. Y lo mismo dígase los contemporáneos de Cristo, ¿no? Por eso dice la liturgia, hablando de Juan, dice que todos los profetas vieron las promesas y las saludaron de lejos, pero solo Juan señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Así que la misión de Juan es muy importante, ¿no? Por eso lo llamamos el precursor, es decir, el que corre delante de Cristo, digamos, ¿no?
Así que Cristo fue preparada su venida temporal, ¿no?, por Juan. Pero también Juan tiene una misión al final de los tiempos, ¿no? Más bien que Juan, Elías, tenemos que decir. Cuando nació Juan, o iba a nacer Juan, el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, el padre de Juan, le dijo que el niño que iba a nacer de Isabel iba a preceder al Señor con el espíritu y el poder de Elías, ¿no? Y Elías tiene que venir al final de los tiempos, ¿no?, porque eso está dicho en muchos lugares de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Malaquías, ¿no?, que es el último profeta, o en el libro del Eclesiástico, ¿no?, donde dice, en el día antes que estalle el día de la ira, está escrito que tú has de volver, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y para que yo no tenga que venir a castigar al pueblo con el exterminio total. Dice, así el texto sagrado, ¿no? Y por eso en el libro del Apocalipsis, que aparecen dos testigos misteriosos, uno tradicionalmente es llamado con el nombre de Elías, ¿no? Y como Elías es Juan, o el espíritu de Elías está en Juan, por la boca del arcángel, ¿no?, entonces digamos que también el Bautista tiene una misión antes del final de los tiempos, ¿no? Así que por eso digo, Juan el Bautista, que siempre está presente en el Adviento, une las dos venidas de Cristo, la primera y la segunda, la temporal y la de la majestad al final de los tiempos, ¿sí? Hecha esta aclaración, fijémonos nosotros qué es lo que dice Juan y qué es esta enseñanza que también es para nosotros. Porque claro, como había una gran expectación del Mesías, entonces todos se preguntaban qué tenían que hacer, ¿no? A lo que el Bautista les dice, podemos decir en breves palabras, dice, cumplan la ley natural, ¿no? Una cosa que nosotros solemos hablar de la ley natural, pero a veces no tenemos mucha idea qué quiere decir, digamos, ¿no? Claro, por ley natural, digamos, uno dice, no sé, el fuego quema, o no sé, o el agua, hace mucha agua inunda, o lo que fuere, digamos, ¿no? Esa es ley natural, digamos, ¿no? Pero uno dice, la ley natural, en realidad, como toda ley, siempre responde a una razón, y responde a un orden, ¿no? Porque nosotros imaginemos, ¿no es cierto?, una calle que, no sé, que es de una circulación para un lado y la siguiente para el otro lado. Bueno, alguien lo ordenó eso, digamos, ¿no? No sé, el intendente, el consejo deliberante, el que fuere, digamos, ¿no? Es decir, cuando hay una ley, hay una ordenación de alguien que tiene autoridad, ¿no? Así como hay leyes civiles, como las del tránsito, que están muy bien, ¿no? Además, hay leyes escritas en la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, esa ley también tiene que ordenarla a alguien, ¿no? Santo Tomás pone el ejemplo de la flecha y el arquero. Si uno tira una flecha, dice, la flecha no sabe dónde va, pero el arquero sí, sabe dónde va la flecha, o dónde, ¿no?, apunta a su objetivo, digamos, ¿no? Bueno, y esto es igual, ¿no? Si hay una ley escrita en todas las cosas, tanto en los seres que pensamos, o en los seres racionales o espirituales, como en los seres inanimados, como las piedras, los pájaros, lo que fuere, entonces, o los seres muertos, como la tierra o el agua, bueno, quiere decir que hay alguien que lo escribió. Entonces, detrás del concepto de ley natural hay una idea de orden y de razón, que ordena las cosas. Esto ya lo veían los antiguos, ¿no? Por eso decían que era la misma ley de Dios. Así, la misma ley de Dios. Y eso decían los paganos, una cosa que nos puede llamar mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, un filósofo antiguo griego que se llama Cleantes, ¿no? Decía eso, que era la ley de Dios en las cosas, ¿no? Así que había que respetarla porque era, digamos, el ordenamiento divino, ¿no? Bueno, y por eso para nosotros la ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional, es decir, el ordenamiento que Dios hizo en sí mismo para nosotros. ¿Y cómo sabemos nosotros esa ley natural? ¿O cómo sabemos? ¿Qué es lo que dice en definitiva el Bautista? Dice que hay que hacer el bien y evitar el mal. Y eso todos lo tenemos inscrito en nuestra naturaleza, porque todos sabemos que hay que hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Cuando ya tenemos noción de lo que es el bien y el mal, digamos, se cae de maduro, digamos, y es imposible negarlo, porque ese es el primer principio del obrar, hacer el bien y evitar el mal.
¿Y cómo se traduce eso, esa ley natural más en concreto? Con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una disposición de Dios para que nosotros podamos llegar al cielo, ¿no? Pero es una ley natural. Nosotros no podemos cumplir 9 sí y 1 no, o 9 y medio no, digamos, ¿no? O 8 sí y 2 no, digamos. No se puede, porque es como, digamos, el manual que Dios nos ha dado. Y esa ley, insisto, es una ley que es para todos los hombres. No es solo para los cristianos o los católicos, o no sé, o los que creemos en la Biblia o lo que fuere, ¿no? Esa ley es para todos los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque está escrito en nuestro ser. Fíjense, de hecho hay un código antiguo, muy antiguo, hecho por los paganos, que se llama el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi es una tabla así inmensa, escrita en bronce, por eso ha llegado hasta nosotros, y está escrito una especie de 10 mandamientos, igual que los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, claro, lo que dice Juan es que la forma que nosotros tenemos de esperar al Mesías es la ley natural, o sea, el cumplimiento de los 10 mandamientos. Pero claro, acá viene la segunda cuestión, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos cumplir los 10 mandamientos si no es con la ayuda de Dios. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos si no está en gracia de Dios. Más aún, nadie puede cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y adorarlo solo al único Dios. Nadie puede cumplir el primer mandamiento si no está movido por la gracia de Dios. Más todavía, nadie puede cumplir uno solo, cualquiera, de los 10 mandamientos por mucho tiempo si no está movido por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, claro, acá uno ve que San Juan el Bautista está diciendo: cumplan la ley natural, cumplan los 10 mandamientos, pero en definitiva, la única forma de cumplirlo es con el Verbo encarnado, es con Jesús, es con Dios, digamos, ¿no? Es con la presencia de Dios en el alma, ¿no? Así que esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente en esta espera del Mesías, ¿no? En este tiempo del Adviento. Si nosotros queremos tener la verdadera alegría, ¿no? Propia de este domingo, si nosotros queremos saltar de gozo por la espera del Mesías, entonces la forma es cumplir los mandamientos, ¿no? Es vivir en gracia de Dios, ¿no? Es intentar siempre confesarse y vivir cristianamente. Y por eso imagínense, si para nosotros que tenemos la confesión, que tenemos la misa, que tenemos el rosario, etcétera, que tenemos tantas cosas, nos cuesta tanto vivir los 10 mandamientos, cumplir la ley natural, etcétera, imagínense el que no conoce nada. Imagínense, ¿no? Por esta razón, esto también a nosotros nos tiene que mover a decir, bueno, hay un montón de gente que está peor que nosotros, ¿no? Porque no ha conocido nada, ¿no? No digamos a los que están acá en el pueblo que lo rechazan, digamos, no sé, en lugares inmensos que jamás se predicó, hay que hacer el bien y evitar el mal, digamos, ¿no? Lo mínimo de la ley moral, digamos, ¿no? Así que por eso también este evangelio nos tiene que mover a nosotros a pensar en los misioneros, ¿no? O en aquellas personas que nunca han conocido la fe. Pidamos entonces al Señor esta gracia, que Él nos conceda a nosotros el deseo de cumplir estos mandamientos, ¿no? De vivir de acuerdo con la ley de Dios, de cumplir siempre este mensaje del Bautista, que es también para nosotros, para que Jesús nazca en nuestro corazón y tengamos una feliz Navidad. Sabemos que los mandamientos solo lo podemos cumplir con la ayuda de Dios, y por eso no dejemos de hacer una buena confesión en lo que queda del Adviento, si no lo hemos hecho todavía, para que también Jesús nazca en nuestros corazones. Cuando venga San José con la Virgen a golpear en nuestra alma, que no digamos nosotros que no hay lugar en la posada ni en el albergue, más bien que le abramos, aunque tengamos un pobre pesebre, que le abramos nuestro corazón para que Jesús se quede con nosotros para siempre.